Bueno, saludos cordiales, estimados jóvenes. Vamos a dar solución a estos ejercicios. Dedicada esta clase para las personas que se han venido incorporando en los últimos días al curso. Es así que el problema dice en la siguiente tabla el número de ventas mensuales de electrodomésticos en el almacén del tío Alberto. Tenemos los meses y tenemos las ventas. Y aquí dice SEAM, AM, que tenemos que estar atentos. AM es la mediana de las ventas mensuales. Y en el valor de B, en cambio, es la moda de las ventas mensuales, es decir, que A es igual a la mediana. La mediana en estadística se representa con la M y la E. Y B, para este caso, nos comenta que es la moda es la M y la O. Para la primera vamos a analizar. Para el caso de la mediana, es recomendable siempre que los datos se ordenen de menor a mayor. ¿Cuáles datos? Estos de aquí, los que nos están dando en el problema. Estos de aquí vamos a ordenarles de menor a mayor. Es así que ordenándoles de menor a mayor tendríamos el 5, tenemos el otro 5, tenemos el 10, otro 10, tenemos 3 veces el 15, 15, 15 y 15. Tenemos el número 25, tenemos el número 30, 30, el 35 y el número 45. Esto es recomendable que ustedes lo vayan tachando. Por ejemplo, el número 5 teníamos aquí y también teníamos acá. Por ejemplo, para el número 10 también deberían ustedes ir señalando, ¿no? Para no confundirnos. Por ejemplo, aquí está el 10 y acá también está el 10. Y así sucesivamente con el resto de números. Bueno, de tal manera que el objetivo es mirar quién está en la media. Es así que, ¿qué les parece si cogemos, por ejemplo, 5 datos del un lado hasta aquí y también cogemos 5 datos del otro lado? Entonces vendría hasta aquí. Y vemos quiénes quedaron en medio. Son estos dos valores. Esto pasa cuando el número de datos es par, porque si ustedes se dan cuenta, de enero a diciembre hay un número par. Entonces, les va a quedar dos números. ¿Qué se suele hacer? Pues únicamente ustedes tienen que, para sacar la mediana, tienen que sumar estos valores. Entonces sería 15 más 15 y dividirlo para 2. Entonces en este caso la mediana sería igual, 15 más 15 es 30 y para 2 es a 15. Pero recuerden que también la mediana era igual al valor de A. Entonces miren, ya tenemos el valor de A. Tenemos que estar atentos porque aquí nos dice que encontremos el valor numérico de A más B. Entonces nos falta el valor de B. Pero justamente el valor de B nos dice que es la moda. Y la moda únicamente es el dato que más se repite. Es decir que aquí en los datos el valor que más se repite, pues ustedes se darán cuenta que está aquí, ¿verdad? El 15 es el dato que más se repite. Por lo tanto, en la parte baja podríamos poner nosotros que la moda, en cambio, ha sido igual a 15 también para este caso. Pero la moda habíamos dicho que es el valor de B, entonces aquí ponemos que esto es B. Y tenemos que calcular el valor numérico de A más B. Reemplazamos A vale 15, más el valor de B que también vale 15. Entonces sumados nos dan 30. Ese sería el valor numérico. Que en este caso la solución sería la respuesta B, esta de aquí. Y eso sería todo el problema. Cuando tengan ejercicios parecidos, pues para la mediana no se olviden ordenar de menor a mayor, y para la moda pues es el dato que más se repite. Bueno, continuamos con el siguiente problema y tenemos lo siguiente. En una tienda se venden paquetes de servilletas de 3 diferentes tamaños, pequeño, mediano y grande. Estos datos nos van a interesar, así es que aquí anotemos por favor pequeño, mediano
y grande. Listo, ya lo tenemos anotado. Al hacer un inventario de las servilletas se determina que la cantidad de paquetes de servilletas del tamaño grande es 4 veces la cantidad de servilletas del tamaño mediano. Aquí pongamos marcado de rojo el tamaño mediano y volvamos a leer. Vamos a repetir la lectura. Al hacer un inventario de las servilletas se determina que la cantidad de paquetes de servilletas de tamaño grande es 4 veces el paquete de servilletas del tamaño mediano. Es decir, tenemos una relación, pero no sabemos los valores. Por lo tanto, al tamaño mediano vamos a ponerle un valor de X. Entonces, el de tamaño grande dice que tiene 4 veces esa cantidad. Por lo tanto, el de tamaño grande va a tener 4X. ¿Ya? Hasta ahí. Siguiendo, nos dice que la cantidad del paquete de servilletas de tamaño mediano es el doble de paquetes de servilletas de tamaño pequeño. Es decir, que este valor de X es el doble del pequeño. Para que sea el doble, este tiene que ser entonces X dividido para 2. ¿Y cómo me doy cuenta? Por ejemplo, así, miren. Si voy a poner valores para darme cuenta al azar. Si yo tengo aquí un valor de 50 y me dice que el mediano es el doble del pequeño, entonces ¿cuánto debería valer el pequeño? Debería valer 25 para que el mediano sea el doble. Si de repente tenemos un valor, por ejemplo, de 10, ¿cuánto debería valer el del pequeño? Debería valer 5 para que se cumpla que el mediano tiene el doble. Conclusión. Entonces, si queremos verlo de otra manera, el de tamaño pequeño tiene la mitad, si se dan cuenta, tiene la mitad, entonces aquí también debe tener la mitad. Entonces, la mitad de X es pues X para 2. Listo, espero con esa parte lo hayan entendido. Y ahora sí, continuamos. La suma de las cantidades de paquetes de servilletas de tamaño pequeño, mediano y grande, entonces miren, vamos a sumar los pequeños más las servilletas medianas y más las grandes, es igual a 132. Por lo tanto, la cantidad de paquetes de servilletas de tamaño mediano es, las de mediano para nuestro caso es el valor de X. Así lo tenemos, entonces nos están pidiendo encontrar el valor de X. Reemplacemos porque el de pequeño en función de X es X sobre 2 para nuestro caso, más el de mediano es simplemente X y el de tamaño grande, este es grande, es 4X. Y esto es igual a 132. Esta ya se convierte en una ecuación con una incógnita. Podemos resolverle de la siguiente manera y tendríamos aquí X dividido para 2, más aquí nos quedaría 5X y esto sería igual a 132. Aquí debemos sacar el mínimo común múltiplo y en este caso sería pues el 2. Aquí tendríamos simplemente X más 2 dividido para 1 es a 2 y por 5 es 10X. ¿Ya? Y esto es igual a 132. Aquí X más 10X, eso es 11X. Y lo que está dividiendo, pues pasa a multiplicar. Esto por 2. Ahora el valor de X, lo que está multiplicando, baja a dividir. 132 por 2 serían 264. Y esto debe estar dividido para el 11. Y bueno, pues esta división nos queda exactamente 24. Eso lo pueden verificar un poquito más despacio para hacer corto el video. Lo haríamos así. Y justamente el valor de X representaba el tamaño mediano. Entonces, para este caso será la respuesta correcta la primera. Aquí tener mucho cuidado porque si de repente les piden el tamaño pequeño, encuentran el valor y deberán dividirlo para 2. Si de repente les piden el grande, pues al valor que encontraron deberán multiplicarle por 4. Eso nada más dejar indicando. Podría darse el caso. Podría darse el caso. Bueno, vamos con el siguiente ejercicio. Y este problema dice, después de simplificar la siguiente expresión, se obtiene, y aquí están las respuestas simplificadas. Bueno, la idea es que nosotros no creemos valores tan grandes, o sea, no vamos a destruir las potencias. La idea es crear potencias de igual base para poderles simplificar. Es así que, por ejemplo, nosotros podríamos al 4 decir que es 2 al cuadrado. Por ejemplo, al 3 podríamos decir que es al 9.
Al 9 podemos decir que es 3 al cuadrado. Por ejemplo, al 12 le podríamos nosotros decir que es 6 por 2. Y esa metodología vamos a utilizar para resolver el ejercicio. Entonces, ¿qué les parece si nosotros aquí descomponemos de esa manera? Lo vamos a hacer despacio y tendríamos menos. Aquí vamos a utilizar los paréntesis y sería 2 elevado al cuadrado y esto elevado al cubo. Aquí sería 3 elevado al cuadrado y esto elevado a la menos 2. Aquí tendríamos 6 elevado al cubo. ¿Por qué le dejo como 6 elevado al cubo? Porque yo ya tengo pensado acá abajo descomponer al 12 como 6 por 2 y entonces ahí se va a ir el 6. Entonces todo esto estaría dividido prácticamente para 6 por 2 y esto elevado a la menos 2. Aquí tendríamos que aplicar lo siguiente, miren. Todo número negativo elevado a una potencia par se hace positivo, es así que ya podría simplemente decir que esto es 2 elevado a la octava. Y con esto ya estoy consiguiendo, miren, acá arriba tengo en función del 2, abajo también en función del 2, aparece el 6, entonces voy por buen camino. Recuerden aquí, ¿no? Todo número negativo, por ejemplo, el menos 2 elevado a una potencia par, por ejemplo, el 2, esto simplemente es 2 al cuadrado, es una propiedad que la pueden ustedes comprobar efectivamente. ¿Qué quiere decir menos 2 al cuadrado? Quiere decir menos 2 por menos 2. Y menos por menos da más, y 2 por 2 pueden dejarle como 2 al cuadrado. Entonces, eso se cumple. Perfecto, aquí entonces vamos a hacer lo siguiente, nos quedaría menos. Recuerden que aquí tienen ustedes una potencia de potencias. ¿Por qué? Porque el 2 ya está elevado a una potencia 2 y esa se eleva a otra potencia. Entonces, esto simplemente ingresa y multiplica, considerando la ley de los signos, desde luego. Entonces, nos queda simplemente 2 elevado a la sexta por, aquí nos quedaría 3 elevado a la menos 4 y acá nos quedaría 6 elevado al cubo. Todo esto está dividido para, acá tenemos 6 elevado a la menos 2 por 2 elevado a la menos 2 y por este lado tenemos 2 elevado a la octava. Bueno, aquí les aparece, miren, tienen la misma base. Aquí tienen, por ejemplo, la misma base. Y aquí podríamos nosotros decir que conservo la base y simplemente sumo exponentes al tener la misma base. Bueno, y también podríamos aplicar propiedad conmutativa para ordenarle un poco. Entonces esto nos quedaría menos 2 elevado a la sexta por 3 elevado a la menos 4 y aquí tendríamos 6 elevado al cubo. Todo esto dividido. Conservo la base y sumo exponentes, entonces me queda simplemente 2 elevado a la sexta. ¿Por qué? Porque les queda menos 2 más 8. Y menos 2 más 8 pues es 6. Recuerden que signos diferentes pues se restan, el mayor del menor es, así que 8 menos 2 es 6. Y aquí nos queda por el 6 elevado a la menos 2. Simplemente cambié el orden. Aquí cambié el orden. Primero estaba escrito el 6, luego el 2, ahora escribí el 2, luego el 6. Sí se puede hacer por propiedad conmutativa de la multiplicación. Pero, ¿qué gané con esto? Miren, aquí se elimina ya prácticamente el 2 a la sexta, se va con el 2 a la sexta, se eliminó. Y aquí nos quedan, en cambio, la misma base, pero en división. Entonces, ¿cómo es eso? Eso es, conservo la base y resto exponentes. Vamos a escribirlo acá, entonces nos quedaría menos 3 elevado a la menos 4 y aquí nos queda por 6 elevado a la quinta. Perfecto. Ahora podemos descomponer al 6 como 3 por 2 y nos quedaría menos 3 elevado a la menos 4 y aquí nos quedaría 3 por 2 elevado a la quinta. Ahora aquí podemos descomponer y nos queda menos 3 elevado a la menos 4. Aquí nos quedaría 3 a la quinta por 2 a la quinta. Como tengo la misma base en el 3, conservo la base y resto exponentes o le sumo. Entonces nos queda 3 elevado. ¿Cuánto es menos 4 más 5? Eso es 1. Simplemente ya no se escribe. Aquí hay un 1 imaginario. Y aquí sería 2 elevado a la quinta. Aquí estamos ya muy cerca de las respuestas. Miren. Ya estamos muy cerca de las respuestas, pero nosotros tenemos con un signo negativo. Ese signo negativo podríamos introducirle acá,
al exponente impar, porque al final va a seguir siendo negativo. Es otra manera nada más de escribir la respuesta. Es así que esto podríamos escribirle como 3 que multiplica a menos 2 elevado a la quinta. Para que coincida con la respuesta, aquí tienen que estar atentos, porque directamente no les aparece la solución. Pero sí nos podríamos haber dado cuenta por el signo negativo. Listo. Recuerden ustedes que les hago un poquito largo con el objetivo de entender. Es una clase, más no estoy resolviendo problemas contra el tiempo. Entonces esto de aquí es un recordatorio. Ese es el criterio que aplicamos para dar solución a este problema. Bueno, nos vamos con el siguiente ejercicio y tenemos seleccione la respuesta correcta. En un centro de cómputo se disponen de 33 computadoras, de las cuales son de marca Dell y las otras son de marca Lenovo. Bueno, pues tenemos entonces las marcas Dell y tenemos las marcas Lenovo. Como no sabemos el número de computadoras que tenemos de cada una, pero sí sabemos el total, que el centro dispone de 33 computadoras, llamémosle a Dell X y a Lenovo llamémosle Y. Entonces, si yo sumo X más Y, pues me debe dar 33, hasta ahí, ¿ya? Luego tenemos que, estas serían las computadoras. Estas son las computadoras. Luego, las computadoras Dell tienen un sistema de enfriamiento con un cuerpo de 4 ventiladores y las computadoras Lenovo tienen un sistema de enfriamiento con un cuerpo de 2 ventiladores. En total son 116 ventiladores. Entonces, a ver, ¿cómo yo sacaría el número total de ventiladores? Eso no es verdad que para sacar el número total de ventiladores que existen aquí, las Dell me dice que tienen 4, entonces voy a multiplicar 4 ventiladores por el número de computadoras que hayan de esta marca Dell, que en este caso es X. Así sacaría el número de ventiladores para las Dell. El número de ventiladores para las Lenovo, en cambio, sería de multiplicarle por 2. 2 ventiladores multiplicado por el número de computadoras Lenovo que existen. Y para sacar el total de ventiladores, pues sería de sumar 4X más 2Y. Y esto tiene que darme un valor de 116. Estas serían, en cambio, los ventiladores. Miren, ahí estaríamos. Y este de aquí no es nada más que un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Pero lo principal es plantear. Lo principal es plantear. Y se debería hacer de esta manera. Con esta información determina el número de computadoras de marca Dell que existen en el cómputo. Entonces queremos las marcas Dell, pues las marcas Dell van a ser para nuestro caso el valor de X. Entonces X nos están preguntando, mucho ojo. Ahora debemos dar solución a este sistema de ecuaciones. Para esto vamos a utilizar el método de reducción. Existen varios métodos, pero aquí se va a aplicar el método de reducción. Y con el método de reducción, pues explicarles un poquito que consiste en tener los mismos coeficientes, pero con signo cambiado. Por ejemplo, si yo quiero eliminarle a la X, debería acá arriba tener menos 4X para que se elimine en el momento de sumarla. Pero en este caso me están pidiendo la X, por eso no debo eliminar a la X, debo eliminar a la Y. Entonces, para que tengan estos de aquí el mismo valor y signo cambiado, acá arriba, ¿qué les parece si creamos y generamos que exista un menos 2? Por lo tanto, entonces, con ese análisis, a la primera ecuación le vamos a multiplicar por menos 2. Pero recuerden que se multiplica a toda la ecuación. Es así que el sistema se altera y ahora nos queda menos 2X, nos queda menos 2Y y esto va a ser igual a menos 66. La segunda ecuación pues no le ha pasado nada y queda idéntica. Y esto es igual a 116. Ahora en esta parte ustedes deben darse cuenta que la Y ya prácticamente se va a eliminar. Entonces esto se suma, jóvenes, en método de reducción. Este de aquí prácticamente se ha eliminado. Y aquí, pues, ¿cuánto es
Bueno, vamos a escribir para que nos quede claro a todos. Sería menos 2x más 4x y esto sería igual a menos 66 más 116. Por el un lado nos queda 2x es igual y sería igual prácticamente a 50. Entonces el valor de x sería igual a 25, porque lo que está multiplicando baja a dividir. Este sería el resultado, que para este caso la respuesta correcta sería la D. Este sería el resultado. Bueno, hemos aplicado un método de reducción a un sistema de ecuaciones de dos incógnitas con dos ecuaciones. Bueno, en el siguiente ejercicio tenemos que se da el siguiente sistema de ecuaciones lineales. Tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Seleccione la opción que muestra el valor de x menos y. Entonces, para este caso, miren, necesitamos tanto el valor de la x como también necesitamos el valor de la y. ¿Por qué? Porque al final vamos a hacer x menos y ese va a ser el resultado. Entonces, de la misma manera, aquí debemos encontrar uno de los dos valores. Para esto, pues vamos a aplicar el mismo método de reducción. Vamos a aplicar el método de reducción. Y en este caso, voy a multiplicar a la primera ecuación. Le voy a eliminar en este caso a la x. Entonces, debo multiplicarle por menos 3. Otra vez, ¿por qué multiplico por menos 3? Porque aquí tengo 3x. Entonces, arriba necesito un menos 3x para que el momento de sumarle se anule. Estas ecuaciones se han alterado y es así que ahora el sistema equivalente es el de aquí. Menos 3x menos 3y y esto va a ser igual a menos 15. La segunda ecuación pues se mantiene idéntica. Es así que tenemos 3x menos 2y y esto va a ser igual a 5 menos 5 raíz de 2. Solamente hemos copiado. Pero aquí, el momento de sumar ya se va a eliminar la x. Si nos damos cuenta, esta x pues ya se elimina. Y simplemente nos queda menos 3y. Y menos 2y, eso es menos 5y. Y esto va a ser igual. Acá de la misma manera, ¿cuánto es menos 15 más 5? Eso es menos 10. Entonces esto nos queda menos 10 menos 5 raíz de 2. Esta parte, por favor, hacerle con cuidado. Esta parte hacerle con cuidado. Si desean, podríamos hacerle aquí. Les va a quedar menos 15. Debemos sumar con la columna de abajo. Entonces aquí les quedaría más 5 y esto menos 5 raíz de 2. Los semejantes son los dos números enteros. Entonces, en este caso sería menos 15 más 5, eso es menos 10 y menos 5 raíz de 2. Bueno, espero que esté por demás la explicación, pero ahí les dejo para que lo tengan presente. Luego, lo que está multiplicando va a bajar a dividir, es decir, que les queda que el y va a ser igual a menos 10 menos 5 raíz de 2 y todo dividido para menos 5. Aquí los números negativos se van a eliminar y simplemente les va a quedar que y va a ser igual 10 dividido para 5 es a 2, más 5 dividido para 5 es a 1. Simplemente nos queda entonces raíz de 2. Mucho cuidado en esa parte. O pueden ustedes sacarle el factor común en el numerador, el negativo, y le eliminarle con el de abajo. Ahí estaríamos. Hemos encontrado el valor de y. Ahora, para nosotros encontrar el valor de x, vamos a trabajar en esta ecuación, pero en la normal, antes de alterarla. Entonces la ecuación era x más y es igual a 5. Pero si yo ya conozco el valor de la y, ya puedo calcular el valor de la x. Simplemente despejo. X va a ser igual entonces a 5 menos y. Entonces x va a ser igual a 5 menos el valor de y. Utilizo paréntesis para no confundirme y me quedaría 2 más raíz de 2. Aquí les queda x va a ser igual. Ley de los signos. 5 menos 2 y menos raíz de 2. Entonces la x les ha quedado
3 menos raíz de 2. ¿Ya? Por un lado tenemos el valor de y, por el otro lado tenemos el valor de x. Pero lo que nos piden en realidad de encontrar es el valor numérico de x menos y. Por lo tanto, ahora sí, x menos y va a ser igual. Reemplacemos. El valor para x es simplemente 3 menos raíz de 2. Menos paréntesis. El valor para y es 2 más raíz de 2. Entonces esto va a ser igual a 3 menos raíz de 2. Aquí sería menos 2 y menos raíz de 2. De la misma manera, términos semejantes tenemos que trabajar. ¿Cuánto es 3? Estos son semejantes. Vamos a marcar con rojo. Este es semejante al de aquí. Y las raíces pues también son semejantes. Entonces, ¿cuánto es 3 menos 2? Eso es 1. ¿Y cuánto es menos raíz de 2? Menos raíz de 2. Al ser semejantes, eso es menos 2 raíz de 2. Y esa sería la respuesta final. Conclusión, ¿cuál nos queda? Nos queda la D. Recuerden que ustedes pueden pausar el video a cualquier momento y analizar detenidamente lo que se les está diciendo. Pero para quedar muy claro, de la misma manera, aquí voy a sacar aparte. ¿Qué pasa si tenemos menos raíz de 2 y menos raíz de 2? No es una multiplicación. Al tener los mismos signos, se suman de manera negativa. Entonces, esto nos queda menos 2 raíz de 2. Por ponerles otro ejemplo, ¿qué pasa si tengo menos raíz de 6 y menos 2 raíz de 6? Entonces, esto va a ser menos 3 raíz de 6. Esto es ya extra, por ponerles pequeños ejemplos de esto de aquí. Bueno, eso sería para este ejercicio. Bueno, tenemos un siguiente ejercicio y el siguiente ejercicio sería simplemente elija la alternativa que corresponda a una expresión reducida equivalente a la planteada. Bueno, ustedes cuando tengan, por ejemplo, logaritmos, debemos nosotros quedar de acuerdo en lo siguiente. Si de pronto nosotros tenemos el logaritmo base 10 imaginario, por ejemplo, de a menos el logaritmo también base 10 imaginario de b, por ejemplo, cuando ustedes tienen una resta de los logaritmos, esto pasa a ser una división, es decir, que esto sería el logaritmo de a dividido para b. ¿Ya? Recuerden ustedes que estos de aquí son los argumentos prácticamente. Entonces, de esos argumentos se dividen. Si acá nosotros tenemos entonces una resta, podríamos hacer lo mismo y tendríamos que y va a ser igual a un solo logaritmo ahora, pero se va a dividir. El 8a al cubo dividido para 7e y todo esto dividido para 14a sobre la e. Perfecto. Ahora tenemos nosotros una división de fracciones y se hace extremo con extremo y medio con medio, es decir que el extremo viene con el extremo y el medio con el medio. Aquí muchas personas que ya dominan esto lo podrán simplificar, de todas maneras, como yo les dije, pues el objetivo es explicar. Entonces aquí nos quedaría 8a al cubo multiplicado por e y dividido para 7e multiplicado por 14a. Aquí el e se va a eliminar. Este e se simplifica con el de arriba. Y también se va a simplificar la a, porque ustedes tienen esto, miren, tienen a al cubo sobre a. Entonces, ustedes pueden aplicar la regla. Dicen, cuando tengo la misma base, conservo la base y resto exponentes. Entonces, nos va a quedar a la 3 menos 1, porque abajo se supone que está sobre un 1, elevado a un 1. Y aquí tendríamos a al cuadrado. O otra manera de repente de ver esto es como que arriba tenemos a al cubo. Eso es a por a y por a. ¿Dividido para cuánto? Para a. Entonces, una a de arriba se va con una a de abajo y nos queda a cuadrado. Como ustedes se acomoden. Entonces, de aquí nos queda que la y va a ser igual al logaritmo de lo siguiente. También se puede simplificar. Miren, aquí la mitad es 4 y la mitad es 7. Ya, entonces nos queda el logaritmo de 4a al cuadrado, verán, dividido para, aquí podemos decir 7 por 7, 7 al cuadrado, para no decir 49, también podemos decir 7 al cuadrado. Ya les voy a decir por qué, porque en las respuestas no aparecen pues un 49, miren, por ningún lado, pero sí aparecen 7. En 7 en 2 ocasiones. Bueno, el 49 también aparece, pero ya vamos a ver por qué hicimos así.
Entonces, de esta manera sería que el y va a ser igual. El 4 puedo descomponerlo como 2 al cuadrado. Entonces me queda 2 al cuadrado por a al cuadrado y todo dividido para 7 al cuadrado. Seguimos y nos quedaría entonces que y es igual. Otra manera de expresar estas potencias sería lo siguiente, decir que esto es el logaritmo de 2a todo sobre 7 y elevado al cuadrado. Miren, ya estamos cerca de la respuesta, ¿no? Pero si ustedes se dan cuenta, aquí está el 2a sobre 7, 2a sobre 7. Pero no es esta de aquí, porque nosotros tenemos elevado al cuadrado, pero también conocemos una propiedad de la potencia. Aquí puedo bajarle yo tranquilamente este exponente a multiplicar al logaritmo, entonces me quedaría que el y es igual a 2 por el logaritmo de 2a sobre 7. Y esto sería la respuesta final, con lo cual nos quedaría la D. No es un ejercicio tan sencillo, ya que al final ustedes deben estar atentos. Desde aquí más o menos deben ustedes estar atentos a lo que deberían hacer, para que más que nada les cuadre la respuesta. Bueno, eso sería. Y la propiedad, de pronto, la última que estoy aplicando es esta de aquí. Cuando ustedes tienen y igual, por ejemplo, al logaritmo de a elevado a la n, este n puede bajar y nos queda y igual a n multiplicado por el logaritmo de a. Es la propiedad de la potencia de los logaritmos. Esto de aquí es para recordar y esto de aquí también para recordar. Propiedades de los logaritmos. Bueno, seguimos el siguiente ejercicio. Tenemos que se tiene la función definida por P de t igual a 3t menos 2, que analiza el crecimiento de presión P en un tanque dosificador en un determinado periodo de tiempo t, donde el F está de 2 a 6 sobre los reales. Esto de aquí es el dominio. Es decir, para nosotros los valores de X. Este de aquí es prácticamente el valor de F. Nosotros podemos decir que también esto sería Y de T igual a 3T menos 2. Entonces el dominio se da en los X y el recorrido se da pues en los Y. Entonces acá debemos buscar nosotros el rango, también llamado recorrido. Y aquí nos comenta que con base en esta información determine el recorrido, miren, o rango de la función. Es lo mismo, recorrido o rango. Pero nosotros tenemos que estar atentos a lo siguiente. Ya nos están dando entonces los valores para X, ¿no? En este caso le utilizan T. Para hacerle más familiar, podríamos nosotros decir valores de X, valores de Y. Entonces, únicamente nosotros tenemos que reemplazar estos valores en esta ecuación. Estos serían los valores para T, los valores que va a tomar la T. Ya, perfecto. Entonces, vamos a calcular el primer valor. Recuerden que la función es esta de aquí. Y de t igual a 3t menos 2. Vamos a evaluarle en 2. Entonces vamos a calcular el y de 2. Igual a cuánto sería 3 por 2 y esto menos 2. Entonces y de 2 va a ser igual a 6 menos 2 es 4. Pero ¿qué cosa? Abierto, porque el intervalo es abierto. Recordarán ustedes, intervalos abiertos. Abierto es así. Y cerrado es así. Listo. Entonces para este caso el 2 sería abierto. Entonces, realizando el cálculo nos queda 4 abierto. Y ahora vamos a calcular en el otro extremo, que es el 6. Entonces, y en 6 va a ser igual a 3 por 6 y menos 2. Entonces, y en 6 va a ser igual a 6 por 3 es 18 y menos 2, 16. Pero ¿qué cosa? Está cerrado. Entonces, esto de aquí también sería cerrado. Sería cerrado. Listo, entonces, si el dominio, venimos acá para explicar este de aquí. Siempre ustedes el dominio van a tener en el eje de la X. Aquí va a estar el dominio. También le pueden llamar a este T. Y acá van a tener ustedes el valor de la Y. Y este va a ser el rango. O también le suelen llamar Y de T. Así también les suelen poner. Listo, entonces, si el dominio está en la X y el rango está en la Y, y yo en este momento encontré de dónde a dónde
son las variaciones de y, pues ese es el rango o recorrido y va a ir desde 4 hasta el 16 cerrado. Ese sería el rango y esa coincide con la B, prácticamente sería la B. Esa sería la respuesta. Este problema es sencillo. Únicamente dejé de llamarle P de T para explicar acá. Es más común encontrar que el rango esté en el eje de la y el dominio esté en el eje de la X. Solamente fue por eso, por notación. Y lo único que hicimos son reemplazar estos valores acá y verificar de dónde a dónde son las variaciones, considerando los intervalos, si están abiertos o están cerrados. Bueno, el siguiente ejercicio tenemos que las ondas electromagnéticas que envían señales de audio las podemos representar como una función trigonométrica que se muestra en la figura. Esta de aquí sería la función trigonométrica. De todas maneras, como nosotros ya lo hemos estudiado un poco, sabemos que esta función de aquí y es igual al seno de x. También es bueno que ustedes sepan que la función seno es una función impar. Y por acá vamos a poner, por ejemplo, cuál era la función coseno. Son las más conocidas. La coseno, en cambio, parte desde el número 1 y más o menos es esta de aquí. Aquí tenemos 1 y acá sería menos 1. Esta es y igual al coseno de x. Entonces, he ahí la diferencia. La una parte de 0, la otra parte de 1. Y esta es par. Es parte de la teoría. Bueno, si nosotros sabemos estas dos que son básicas, podríamos contestar. Entonces nos dice la función es par, descartado, porque había dicho hace poquito que la seno es impar. Nos dice que es una función monótona decreciente. Vamos a ver de dónde a dónde decrece. Nos dice desde pi medios, aquí está pi medios, hasta 3 medios de pi. Efectivamente, este es el punto más alto en el cual ha llegado y aquí empieza la señal a decrecer. Está decreciendo hasta este punto. Entonces, efectivamente, aquí la señal es decreciente. Por lo tanto, esta de aquí sería su respuesta correcta, pero de todas maneras vamos a analizar qué pasa con las siguientes. Nos dice que la regla corresponde a una función coseno. Falso. Ya habíamos explicado acá que la coseno va a partir del 1. Y el periodo fundamental de f es pi. El periodo es donde la señal se repite. Entonces, si la señal parte de aquí, hay que tomar como referencia el origen y la señal asciende. Entonces, vemos dónde se repite. Aquí está el pi, pero aquí no se repite la señal porque aquí está yendo hacia abajo. La señal llega acá y repite aquí. Aquí sería la señal nuevamente para arriba y entonces el periodo sería 2pi. Entonces, esta de aquí también es falsa. Ya, por lo tanto, es decreciente desde pi medios hasta 3 medios de pi. Bueno, identifique la respuesta correcta. La calle Portete de la ciudad de Guayaquil puede representarse en el plano cartesiano como la recta. Bueno, están hablando de recta y justamente este de aquí es la ecuación general de la recta. La ecuación general de la recta se expresa así: ax más by más c igual a 0. Esta de aquí es la ecuación general de la recta. Y cuando ustedes tengan presentes de esta manera, la pendiente es m y la pendiente se calcula como menos a sobre b. Así se va a calcular la pendiente. Entonces, esto de aquí es un poquito de teoría. Esta es la ecuación general de la recta y así se calcula su pendiente. Entonces, aquí nosotros podríamos ya calcular el valor de esta pendiente porque la pendiente en este caso sería, si queremos sacamos el valor de a, que vale 2. ¿Cómo sé que vale 2? Pues a es el valor que le acompaña a la x y aquí el que le acompaña a la x es 2. El valor de b en este caso es 4. ¿Y cómo sé que es 4? Porque es el que le acompaña a la b. Y aquí podemos entonces aplicar la fórmula. Nos dice que es menos el valor de a, que sería 2 sobre b, que sería 4. Y si nosotros simplificamos, la pendiente sería menos 1 medio. Ya, hasta ahí tendríamos este cálculo. Seguimos y nos dice que del siguiente listado seleccione una ecuación que representa una calle perpendicular. Queremos una calle perpendicular. Siempre que ustedes tengan la palabra paralela o perpendicular, van a guiarse por las pendientes.
El momento que diga perpendicular, ustedes siempre se guían por la pendiente. Entonces, la pendiente en este caso vale menos 1/2. Pero para que sea perpendicular, o sea, vamos a poner acá con otro color inclusive, la nueva pendiente, para que sea perpendicular debe ser la inversa de la de aquí. La inversa, o sea, le vamos a invertir, le vamos a dar la vuelta y le vamos a cambiar el signo. Entonces va a ser 2/1. ¿Por qué? Porque va a ser perpendicular. Entonces le damos la vuelta, lo que esté en el denominador, mandamos al numerador y lo contrario. Entonces sería 2/1 y el signo le cambiamos. Entonces esta de aquí es perpendicular. Por lo tanto, esta de aquí ordenando bien nos quedaría simplemente 2 dividido para 1, eso es a 2. Esta va a ser la perpendicular a la calle Portete que decía acá arriba. Pero nos dice cuál de estas de aquí es, de estas opciones. Entonces vamos a calcular las pendientes. Por lo tanto, vamos a ir desde aquí. ¿Cuál sería la pendiente? Vamos a ponerle para A, porque es la literal A. Entonces va a ser simplemente menos A, que el A vale 2 sobre B, pero el B vale menos 4. Simplificando nos quedaría mitad y mitad, entonces nos quedaría 1/2. Los dos negativos se anulan, queda 1/2. No es igual a 2, entonces esta de aquí no puede ser. Descartamos. Vamos ahora a la de acá. Pendiente para B. De la misma manera, menos A sobre B, la fórmula, ¿no? Estamos guiándonos a través de la formulita. Acá está la fórmula. Y ya expliqué cómo sacar A y ya expliqué cómo sacar B. Entonces nos vamos a guiar por esta fórmula de aquí. Entonces, para este caso tenemos menos el valor de A, que es 1, y sobre B, que es 2. Entonces, esto nos queda menos 1/2. Esta no es igual a la pendiente que buscamos, que debe ser 2. Entonces, tampoco es la respuesta. Seguimos. La pendiente para la C va a ser igual a menos. El valor de A es 2 y el valor de B es 4. Simplificando nos queda menos 1/2. Tampoco es igual al 2. Y bueno, ya por obvias razones aquí deberíamos marcar la D, pero como estamos ahorita en una tutoría, ya por descarte, no, la D sería la respuesta correcta. Vamos a calcular entonces la pendiente para la D sería menos A, pero A vale 2 y B vale menos 1. Los negativos se eliminan y 2 para 1 es a 2. Allá, entonces este 2 coincide con el 2 de acá, por lo tanto esta es la carretera perpendicular a la calle Portete. Por favor, prestar especial atención únicamente a cómo es la ecuación general y cómo calculo su pendiente. Nada más, de ahí el resto sencillito. Bueno, seguimos con los ejercicios y tenemos, escoja el intervalo que corresponde a la solución dada la siguiente inecuación logarítmica. Es una inecuación, miren. Bueno, para este ejercicio voy a explicar aquí que debemos nosotros procurar. Aquí debemos nosotros procurar obtener esto de aquí. Por ejemplo, que la base coincida con el argumento, porque por propiedad esto vale 1. Si la base coincide con el argumento, eso vale 1. Entonces vamos a procurar armar eso, teniendo en cuenta lo siguiente, que por ejemplo, la raíz de 4 es 2. Es decir, que si yo tengo un 2, puedo reemplazar por raíz de 4. O también debo tener en cuenta que la raíz de 4, si yo quiero pasar a potencias, esto es 4 elevado a la 1/2. No sé si estamos de acuerdo con eso. Esto es igual a la 1/2. Listo. De manera general, pues ustedes saben que si yo voy a calcular la raíz de enésima, por ejemplo, de a a la m, esto puedo pasar yo a exponente como a elevado a la m sobre n. Bueno, entonces esto de aquí vamos a poner en práctica. Lo principal, voy a intentar ocupar esta propiedad. Voy a ocupar esta propiedad de aquí. Y el resto, pues son artificios matemáticos, truquitos que voy a ir haciendo para encontrar la solución. Es así que, ¿qué les parece si aquí en lugar de ponerle 2, le ponemos x multiplicado por el logaritmo de base 4 de la raíz de 4? En lugar de 2 puse raíz de 4 porque raíz de 4 al final es 2. Simplemente estoy escribiendo de otra manera. Esto más 5. Y esto es menor o igual que el logaritmo en base 4 de
2 elevado al cubo y esto multiplicado por x. ¿Ya? Hasta ahí tenemos. Lo siguiente que voy a hacer es, para lograr encontrar que la base coincida con el argumento, pues le voy a elevar a la potencia. Voy a desaparecer el radical, entonces tengo x multiplicado por el logaritmo de base 4 de 4 elevado a la 1 medio. Y esto más 5 es menor o igual. Acá vamos a hacer el logaritmo de base 4. Al 2 le voy a reemplazar como la raíz de 4 y esto está elevado a la 3x. Lo siguiente que hago, pues puedo yo tranquilamente con la propiedad que habíamos visto hace poco de la potencia, puedo bajar este exponente y nos va a quedar x multiplicado por 1 medio y esto por el logaritmo de 4, de base 4 de 4 y esto más 5 es menor o igual. Ya, aquí qué propiedad aplicamos, acá le vamos a anotar de rojo. Si nosotros tenemos y igual al logaritmo de base b, bueno, la base no interesa, por ejemplo, de a elevado a la n, este n puede bajar y nos queda n multiplicado por el logaritmo de a. Esa propiedad de la potencia. Si bajó este exponente de aquí, bajó a multiplicar al logaritmo. Listo. Y esto es menor o igual que el logaritmo de base 4. Aquí voy a pasar a exponente, entonces me quedaría 4 elevado a la 1 medio. Y todo esto está elevado a la 3 sobre x. Pero esto de aquí, miren, yo ya sé cuánto vale. Si la base coincide con el argumento, eso solo vale 1. Listo, entonces reemplazamos. Y aquí tendríamos x por 1, eso es x. Entonces simplemente nos queda x sobre 2 más 5 es menor o igual. Y acá también estoy cerca. Aquí tengo una potencia de potencias. Si yo escribo esto de otra manera, pues tengo que esto es el logaritmo de base 4 de 4 elevado. Este ingresa y multiplica y nos queda 3 medios de x. Y aquí vamos a hacer lo mismo. Propiedad de la potencia. Toda esa potencia va a pasar a multiplicar al logaritmo. Y con eso le logro eliminar. Entonces me queda x sobre 2 más 5 es menor o igual que 3 medios de x logaritmo de base 4 de 4. Pero esto es lo que yo estaba buscando crear. ¿Por qué? Porque esto vale 1. Y simplemente he eliminado los logaritmos y con esto me queda lo siguiente, me queda x. Bueno, aquí también ya puedo sumar, ¿verdad? Aquí debo sacar el mínimo, considerando que aquí hay un 1. El mínimo es el 2, entonces nos queda 2 dividido para 2 a 1. Y por x, x más 2 dividido para 1 a 2 por 5, 10. Y esto es menor o igual. Del otro lado, pues simplemente nos queda 3x sobre 2. Aquí los dos se eliminan. ¿Estamos de acuerdo? Estos dos de aquí se eliminan. Y lo que de pronto está sumando pasa al otro lado a restar. Así que me quedaría que el 10 va a ser menor o igual que 3x menos x. Entonces nos queda que 10 es menor o igual que 2x. Y lo que está multiplicando baja a dividir. Por lo tanto nos queda que 5 es menor o igual que x o que x es mayor o igual que el 5. Entonces, ¿qué quiere decir esto en intervalo? Quiere decir que se va del 5, punto y coma, hasta el más infinito, pero abierto al infinito nunca le vamos a cerrar. Y esa es la respuesta. Entonces, ¿de dónde a dónde? Aquí es sencillo, miren, aquí están cerrando al infinito, eso no pueden hacer, descartado. Aquí aparecen unos números negativos que a nosotros jamás nos quedó negativos y a nosotros nos queda es el positivo. Entonces, respuesta correcta la D. Que lo revisen, lo pueden volver a pausar y analizarle detenidamente el ejercicio. Bueno, el problema nos dice identifique la respuesta correcta. Considere las siguientes muestras X y Y. U de X es la media de la muestra X. Entonces verán que la media se le pone con un pequeño sombrerito. O sea, la media es el promedio. No confundir con la mediana ni con la moda. Y U de Y es la media de la muestra Y. Entonces esta de aquí también va a ser la media. ¿Cómo sacamos la media? Pues es sencillo. Para X simplemente vamos a sumar todo, que sería 1 más 2 más 3 más 4 y más 5.
Y dividimos para cuántos valores están aquí, están 5. Entonces esto dividimos para cuánto, para 5. Entonces el promedio para X ha sido 15 para 5 a 3. Y luego calculamos de la misma manera el promedio para la Y, que sería 2 más 3 y más 4. Y esto dividimos en cambio para 3. Así se saca la media o también llamado promedio. Entonces esto simplemente 5 y 4 es 9, para 3 es a 3 también. Y nos pide calcular, dice entonces el valor de U de X menos U de Y. Recuerden que U de X es la media. Eso nos dice aquí, media de X. Y U de Y es la media de Y. Entonces si nosotros restamos estos valores tendríamos 3 menos 3 y esto sería 0. Eso sería todo para este ejercicio. Es muy elemental. 0. La primera alternativa sería. ¿Estamos de acuerdo? No confundirse. La media, por favor, la media es lo mismo que el promedio. Aquí vamos a poner promedio. Promedio. Listo. Bueno, ejecutamos el siguiente ejercicio y nos dice al simplificar la siguiente expresión algebraica. Vamos a simplificar la expresión algebraica de tal manera que primero cuando ustedes tienen signos negativos de exponente hay que pasarlo a positivo. La propiedad que vamos a aplicar es aquí, es esta. Si tenemos a sobre b elevado a la menos n, por ejemplo, se da la vuelta, queda b sobre a elevado a la n. Es lo primero que vamos a hacer, con lo cual nos quedaría 2m elevado al cuadrado menos m menos 6. Esto estaría dividido para 3m elevado al cuadrado más 5m menos 2. Y esto está que multiplica, aquí se dio la vuelta, es decir, que tenemos 6m elevado al cuadrado más m y menos 1. Y todo esto pues dividido para 4m elevado al cuadrado más 8m y esto más 3. Listo. Ahora debemos factorar, pero el factoreo de aquí es de esta forma, es de la forma ax al cuadrado más bx más c. Yo les recomiendo factorarle por aspa simple, es así que vamos a sacar aparte todos, por ejemplo, el 2m elevado al cuadrado menos m menos 6. También vamos a sacar aparte el 6m al cuadrado más m menos 1. Sacamos también aparte el 3m elevado al cuadrado. Aquí ya depende de la habilidad de ustedes de factorar. Más 5m y esto menos 2. Por el otro tenemos el 4m elevado al cuadrado más 8m y esto más 3. Entonces verán, una manera de factorar por aspa simple es, primero deben buscar ustedes dos factores que multiplicados den este valor. Entonces, ¿qué les parece si eso sería el 2m por m? Si yo multiplico, me queda 2m al cuadrado. Luego deben buscar dos números que multiplicados den el valor de aquí. Pero aquí ya lo tienen que hacer ustedes pensando. Por ejemplo, ¿qué les parece si sería aquí el 3 y el 2? Pero les falta ver todavía el signo, porque debe ser negativo. Pero el signo tienen que verlo, ustedes tienen que hacerlo pensando en el de aquí. ¿Cómo van a hacer eso? Por ejemplo, digamos que aquí le ponemos el signo negativo ya. Ya vamos a explicar cómo vamos a ver ese signo. Aquí deben ustedes multiplicar en cruz. Entonces ustedes deben multiplicar estos valores en cruz y les quedaría entonces menos 4m y por acá les quedaría 3m. El momento que realicen esta operación les da menos m y justamente este valor tiene que coincidir con el valor que está al medio. Entonces así ubican los signos. Si ustedes ponían al revés, ¿no? Les iba a quedar aquí el menos m. Vamos a ver con el de acá ya. Buscamos dos números que multiplicados me den aquí. Entonces, ¿qué les parece si sería el 3m y el 2m? Ahora necesitamos dos números que multiplicados me den el de acá. Que sería de ley el 1 y el 1, pero aquí hay que ver dónde pongo al negativo. ¿Qué les parece si el negativo le pongo arriba? ¿Y por qué le pongo arriba? Porque el momento que haga la cruz, me tiene que quedar el del medio. Entonces aquí me va a quedar 3m y aquí abajo me queda menos 2m. El momento que haga me queda m, que justamente debe coincidir con este valor.
Entonces así, si ustedes ponen al revés, no les va a quedar este valor de aquí, no les va a quedar. Entonces acá, otra vez, dos números que multiplicados nos den el de aquí, que puede ser 3m y el m. Dos números que multiplicados me den el de acá, pues no hay manera más que sea el 2 y el 1. Aquí, por ejemplo, vamos a poner, digamos, el negativo le ponemos arriba ya. El momento que hagan la cruz, aquí no les va a quedar, pero vamos a hacer para que lo entiendan. Aquí les quedaría, por ejemplo, 3m, y aquí les quedaría menos 2m. El momento que ustedes sumen, esto les queda m, y este ya no coincide con el de acá, ¿se dan cuenta? Entonces está mal colocado el signo, por lo tanto, aquí el signo entonces debe ir abajo. El signo debe ir abajo. Esto ya les va a dar la práctica. Y nos queda entonces el momento que multipliquemos la cruz. Aquí les queda menos 3m y aquí les queda 2m. A ver. ¿Cómo estamos con este de aquí? Nos tiene que dar menos 3 y 2. Pero nos tiene que dar 5, ¿verdad? Ese es el objetivo. Entonces estamos ubicando mal incluso los valores. Pongámosle al revés, pongámosle así. Acá el 2 y acá el 1. Entonces, el momento que yo multiplique, pero este sería negativo. En el momento que multipliquemos, nos quedaría aquí 6m y abajo nos quedaría menos m. Entonces, nos queda 5m, que efectivamente coincide con el valor de la mitad. Y el último, finalmente el último, nos quedaría 2m, por ejemplo, por un 2m. Recuerden que multiplicados deben dar el primer valor. Y acá nos quedaría pues simplemente el 3 y el 2. Aquí no hay signos negativos, ¿no? Ambos serían positivos, entonces multiplico en cruz y me queda 4m, multiplico en cruz, me queda 6m. A ver, 4. Aquí está mal la multiplicación, debe ser el 3 y el 1. Entonces multiplico en cruz y me queda 2m. En cruz me queda 6m. Si sumo me queda 8m, que justamente es el valor del medio. Listo, ahí estamos. Al final un poquito nos confundimos ya. Ahora sí, ¿cómo arman los factores? Los factores simplemente son los que quedan de frente a frente. Estos son los factores. Entonces, esto de aquí ha sido lo mismo que en factores se ponga, por ejemplo, 2m más 3 por m menos 2. Miren, el otro sale de acá abajo. Y así para todos. Entonces, este de aquí ha sido 3m menos 2, menos 1 y 2m más 1. Entonces ya voy a ir poniendo acá arriba ya para poder simplificar, si no se nos va a hacer muy largo. El primero entonces ha sido 2m más 3 y m menos 2. El siguiente ha sido entonces, aquí le veo 3m menos 1 por 2m más 1. Y en la parte baja pues tenemos aquí 3m menos 1, aquí sería 3m menos 1 y acá sería m más 2. Y el último finalmente tendríamos 2m más 3 por 2m más 1. Y aquí pues ya se generaron factores y aquí se van a eliminar muchos. Este se va a eliminar con este. Por ejemplo, este se va a eliminar con este y con colores vamos a eliminarlos. Y el último que se va a eliminar es este con este. Y finalmente me queda ya la respuesta nomás. Esto ha sido igual a m menos 2 dividido para m más 2, que coincide con la primera solución. Bueno, aquí les he intentado hacer despacio. Consulten por favor, este es el método de aspa simple, el factoreo por aspa simple. Bueno, vamos a seguir. El siguiente ejercicio tenemos, identifique la respuesta correcta
Una pelota de fútbol es pateada por un jugador describiendo una trayectoria representada por la función definida por. Esta es la función. Vamos a sacarle aparte. F de t igual a menos un medio de t elevado al cuadrado más 4t, donde t es el tiempo de vuelo en segundos y f de t es la altura. Miren, f de t es la altura alcanzada en metros. ¿Cuál es la altura máxima alcanzada por la pelota? Bueno, aquí deben saber ustedes que esta es una ecuación cuadrática que viene de esta forma: ax al cuadrado más bx más c. Y esta es una parábola. Aquí se suele decir que y es igual. Esta es una parábola. Cuando a es positiva, la parábola se va de esta manera. Y cuando a es negativa, la parábola se va de esta manera. Y lo que nos interesa a nosotros es estos puntitos de aquí que se llaman vértices. Entonces el vértice tiene dos componentes, una componente en X y tiene una componente en Y. Pero la que nos interesa, de manera general, digamos simplemente X y Y, la que nos interesa es la Y en este caso, porque la Y les da o la altura o les da la profundidad. Acordaránse de eso. Y esto están preguntando mucho en el examen. O la altura o la profundidad. Y la Y simplemente se calcula con una formulita que vamos a ponerle aquí. Y va a ser igual menos b elevado al cuadrado sobre 4a y más c. ¿De dónde saco los valores? Mirando aquí. El que le acompaña al x al cuadrado o al cuadrado es a. El que le acompaña simplemente a la x es b. Y el término independiente es c. Así es que de aquí vamos a sacar nosotros los valores en este momento y podemos decir entonces que a es igual a menos un medio, que b es igual a 4 y el valor de c no existe, vale 0 entonces. Por lo tanto, reemplacemos esto en esta formulita y nos queda menos b, que sería 4 elevado al cuadrado, todo sobre 4 y por a, que sería menos un medio. Y esto más el valor de c que vale 0. Entonces 10 sería igual, aquí nos quedaría menos 16 dividido para, acá nos queda menos 2. Dos negativos se eliminan y 16 para 2 es a 8. ¿8 qué? Metros. Esa es la altura a la cual llega. Cuando les pregunten la altura o les pregunten la profundidad, por favor ocupan esta fórmula de aquí. Esta formulita de aquí la van a utilizar. Cuando les pregunten la altura o la profundidad. Bueno, eso para este ejercicio. Vamos al siguiente problema, ya para ir finalizando el examen. Nos dice, al simplificar la expresión algebraica se obtiene. Bueno, este aquí le voy a hacer un poquito largo para que le entiendan paso a paso lo que estamos haciendo. Es así que vamos a pasar de radicales a exponentes. Aquí voy a poner un par de propiedades. Por ejemplo, si yo tengo la raíz enésima de a, esto simplemente es igual a la 1 sobre n. Porque aquí se supone está un 1 imaginario. De manera general, si yo tengo la raíz enésima de a elevado a la m, esto es igual a elevado a la m sobre n. Bueno, y vamos a aplicar entonces esa propiedad. Entonces tendríamos aquí x al cuadrado, tendríamos y, z. Y una vez pongamos esta raíz, voy a hacer despacio, aquí sería x a la cuarta y y al cuadrado. Todo esto va a estar elevado a la 1/4. Ya. Y en la parte del denominador vamos a tener en cambio x por y esto elevado a la 1/2. Recuerden que cuando es raíz cuadrada, se asume que el índice de la raíz es 2, entonces aquí sería 1/2. Esto está multiplicado por y elevado a la 1/2 y todo esto elevado al cubo. Bueno, pues entonces aquí ya vamos de una vez a ingresar estos valores a toda esta expresión de arriba. Pero sin antes de paso, preferible eliminemos la otra raíz más. Podían hacer en un solo paso. Yo como les dije voy a hacer despacio. Entonces aquí nos queda x al cuadrado, y, z. Aquí les quedaría x a la cuarta. Les quedaría y al cuadrado y aquí les queda esto elevado a la 1/2. Y todo esto está elevado a la 1/4. Bueno, y por el denominador, en cambio, tendríamos, aquí ya lo vamos a separar, quedaría x a la 1/2, quedaría y a la 1/2,
quedaría y también, este ingresa y multiplica y nos queda 3 medios. ¿Ya? Aquí mucho ojo, ¿no? Como tenemos producto, pues este 1 medio va tanto para la X como para la Y. Aquí tenemos potencia de potencias. ¿Cómo se resuelve la potencia de potencias? De este ingresa y multiplica. Y ahora acá haríamos lo mismo. Entonces tendríamos que este exponente va a ingresar para todos y cada uno de estos de aquí. Entonces nos quedaría de la siguiente manera. Nos quedaría X, ingresa y multiplica. Nos quedaría 2 sobre 4, porque ingresa a multiplicar, entonces nos quedaría 2 sobre 4 multiplicado por y elevado a la 1 cuarto, y aquí nos quedaría por z elevado a la 1 cuarto, estamos en el numerador, por paréntesis, aquí nos queda x a la cuarta, y al cuadrado, y todo esto ingresa y multiplica, y nos quedaría a la 1 octavo, porque quedaría 1 medio por 1 cuarto, 1 octavo. Y todo esto estaría dividido. Acá abajo, miren, tenemos nosotros, por ejemplo, la misma base. Y podríamos hacer aquí, conservo la base y sumo exponentes. Si ustedes, a ver, aquí no, uno era z, aquí estamos mal. Verán, aquí estamos mal. Vamos a corregirlo de antemano. Aquí era z. Aquí no sé por qué le puse y, le copié mal. Aquí es z. Aquí era z. Y este entonces es z. Aquí era z, copiado mal, aquí era z, entonces aquí les quedaría x elevado a la 1 medio, z elevado a la 1 medio, y les queda y elevado a la 3 medios. ¿Estamos de acuerdo? Y ahora sí vamos a simplificar un poco el numerador. Entonces nos quedaría x, aquí se va a simplificar mitad 1 y mitad 2, entonces nos quedaría elevado a la 1 medio por y elevado a la 1 cuarto y por z elevado a la 1 cuarto multiplicado por este es potencia de potencia, entonces ingresa y multiplica, entonces nos va a quedar x, pero se va a simplificar el 4 de arriba, cuarta 1 y cuarta 2, entonces nos queda x a la 1 medio también, por favor eso haránle despacio, no voy a acabar nunca. Aquí les quedaría 1 medio, por aquí les quedaría y elevado, mitad, verán aquí ingresa y multiplica, entonces mitad 1 y mitad 4, entonces nos queda y elevado a la 1 cuarto. Y todo esto estaría dividido en el denominador, ya no hay nada que hacer, ahí quedaría 1 medio, quedaría z a la 1 medio y y a la 3 medios de momento. Bueno, aquí sí tenemos, miren, la misma base, vamos a poner con colores. Por ejemplo, este de aquí tiene la misma base que acá, entonces conservo la base y sumo exponentes. Y también pasa lo mismo con la y. Aquí la y se está todo multiplicando y tenemos la misma base, entonces simplemente vamos a hacer conservo la base, sumo exponentes. Entonces sería, conservo la base de la x y sumo exponentes. 1 medio más 1 medio es 1, simplemente 1 imaginario que ya ni siquiera le escribo por. Con la y, ¿cuánto es 1 cuarto más 1 cuarto? 1 cuarto más 1 cuarto, eso es 1 medio. Entonces nos queda x a la y a la 1 medio. Y el z, pues simplemente z a la 1 cuarto. Y todo esto está dividido para, aquí quedaría x a la 1 medio por, vamos a escribir en orden, y a la 3 medios y nos quedaría z a la 1 medio. Aquí miren, cada una de estas tiene la misma base y están en división. Entonces aquí podríamos nosotros decir conservo la base y resto exponentes en cambio, porque tienen la misma base y están en división. Entonces conservamos la base y restamos exponentes. ¿Cuánto es 1 menos 1 medio? Eso es 1 medio. O si no, 1 pollo menos medio pollo, pues medio pollo. ¿Por cuánto es aquí 1 medio menos 3 medios? Eso sería y elevado. Aquí sí tendrían que tener cuidado. Y esto les va a quedar, aquí podríamos hacerle si quieren 1 medio menos 3 medios. Como tienen el mismo denominador, conservan el denominador y restan los numeradores. Les queda menos 1 simplemente. Entonces aquí sería menos 1 y acá les quedaría z elevado. ¿Cuánto es 1 cuarto menos 1 medio? Eso es menos 1 cuarto. Listo, como ustedes se percatan que las respuestas están toditas en raíces
y no hay exponentes negativos, vamos a mandarles a estos al denominador. El momento que se vayan al denominador, se hacen positivos y aparte de esto vamos a pasarles a raíces. Entonces nos quedaría x a la 1 medio dividido para y a la 1 y z a la 1 cuarto. Así se pasa. Una vez que ustedes le mandan el denominador, se hacen positivas. Y aquí les quedaría ya pasando a raíces, quedaría raíz cuadrada de x sobre y raíz cuarta de z. Y con lo cual la respuesta correcta para este caso sería la C, les quedaría. La C. Esa sería la respuesta. Aquí sería la respuesta correcta entonces, la C. Ya. Aquí la última propiedad que apliqué cuando envié los negativos, aquí estamos aplicando esta propiedad, jóvenes, a elevado a la menos n es igual a 1 sobre a la n. Así se pasa. Cuando tenemos negativo, le podemos mandar al denominador y se hace positivo. Bueno, espero les haya gustado el video, que lo repasen, lo estudien y hasta una próxima.